En algunos lados sí o sí. No. Bueno, aunque falta algo, yo entiendo que las autoridades hacen su trabajo. Se han descuidado en eso. No, entiendo que no, por el hecho de que hay que ver la calle desde aquí de la ciudad de Santo Domingo, y no únicamente la ciudad de Santo Domingo, sino de las demás provincias, que hay niños deambulando y que no tienen ningún tipo de apoyo ni amparo. Yo creo que dentro de lo posible sí trabajan para evitar que esto sea un flagelo que afecte a la sociedad. No creo que todas, porque si estuvieran cumpliendo con su trabajo no hubiera tanto niño en la calle. No creo que se esté velando por esos derechos. Yo entiendo que quien tiene la culpa de eso es el gobierno, porque aquí deben poner una cosa que recojan esos niños. De que no hay como albergues ni, ¿cómo te digo? Ni respaldo del gobierno para recoger esos niños. Bueno, eso viene de los padres, porque a veces la persona quiere echarle todo, a veces al gobierno y eso, pero eso en verdad, yo entiendo que eso viene de los padres. Si los padres son responsables, eso no pasa. Descuido de los padres. Bueno, también tenemos que abogar acá por la familia. Quizás son niños que carecen de una familia, el Estado no es totalmente culpable de que su situación sea esa, puede ayudar, pero ya eso es cuestión de la educación familiar. Falta de educación en la casa. Bueno, padres irresponsables. Bueno, como te digo, ahora mismo en mente no lo tengo, ¿tú me entiendes? Pero se puede dar caso que haya. Sí, en San Cristóbal. No conozco, pero he escuchado así de voz. Bueno, por mi casa no he visto eso todavía. No. Sí, en todo el país diría yo, porque lamentablemente es algo que afecta a la sociedad dominicana. No, aún no. No. Pero imagínate, mijo, en nuestro país tenemos, oye bien, tantos prostitutos como prostitutas que agarran a los niños y lo ponen hasta pedir aquí en estas calles. No, ahora mismo no. He escuchado, pero no nada concreto, o sea, nada que yo sepa, sí, pero sí he escuchado. No. No conozco. No conozco de esas cuestiones, pero si te digo la verdad, aquí cuando tú vienes a descubrir una trata de personas es porque ya están todos ahorcados por ahí y aparecen desbaratados ya. Ahí escuchábamos la opinión de la gente en Santo Domingo y lo cierto es que este tema desgarra, lacera, incomoda porque no queremos escuchar realidades de las cuales no estamos haciendo lo suficiente. Sí, tú, yo, todos. ¿Ustedes sabían que se estima que unos 436,000 niños entre 5 y 17 años de edad son explotados laboralmente en República Dominicana? Y de ellos, más de 160,000 trabajan en plantaciones agrícolas, por ejemplo, donde realizan labores propias de adultos. Según datos de la OIT en el país, un 85% de niñas y un 14% de niños. Más del 40% de los niños, niñas y adolescentes objeto del estudio tenía entre 13 y 15 años de edad. Hablemos de ello y otras cuestiones concernientes a este tema junto a Dilia Leticia Jorge, quien es abogada especialista en Derecho de Familia, el licenciado Giovanni Hernández Espinal, subconsultor jurídico encargado de convenios internacionales de CONANI, y también Marlon Valentín Herrera, quien es gerente ejecutivo de Muchachos y Muchachas con Don Bosco. Bienvenida y bienvenidos. Muchas gracias, Tatiana. Muchas cosas que plantear en tan poco tiempo. Yo les decía que para abordar de manera integral un tema tan amplio necesitaríamos quizás 2 así las cosas, pero en este espacio que podemos destinar para esta conversación debemos conocer por qué en República Dominicana tantos niños, niñas, adolescentes en las calles. Se habla del factor principal pobreza, se habla de cierta desatención estatal y creo que ustedes son los que deberían empezar esta conversación. ¿Con quién iniciamos? Con usted. Sí, bueno, muchas gracias, Tatiana, por el programa y contenta de compartir este panel con estos colegas y amigos de hace unos años. Pues fíjate, el tema de la explotación sexual comercial de niños y la explotación laboral de niños creo que tiene sus raíces no solamente en temas de la pobreza. La pobreza en sí no significa que una persona ni va a ser criminal, ni va a ser tampoco víctima de abuso. Yo creo que eso tiene que ver con muchos ingredientes. El Estado tiene mucha responsabilidad
porque no ha facilitado, no ha dado otras opciones probablemente a las familias a que sus niños puedan educarse, puedan recrearse y ocupar su tiempo en otras cosas que no los expongan, no sean tan vulnerables a caer en estas redes. Y también la sociedad tenemos responsabilidad, porque vemos muchas veces ante nuestros ojos estas situaciones y no hacemos nada, no la denunciamos, la tapamos, no la queremos ver. Como bien tú decías, es una realidad que está frente a nuestros ojos y no queremos hacer nada al respecto. Nos hacemos cómplices. Y para hablar de explotación, yo creo que deberíamos definir, o sea, diferenciar, que el público entienda. No es lo mismo, por necesidad económica, tener que salir a la calle a ayudar a mis padres, que si vendo flores, que si hago, no es lo ideal, pero es una realidad de muchos de nuestros países en Latinoamérica, el Caribe y en sentido general. Entonces, vamos a partir de ahí. ¿Cómo diferenciar esto de que la gente entienda cuándo se habla de una explotación, cuándo se habla de un derecho que se te está vulnerando? Bien, nosotros contamos con la ley 137-03, que es la ley que habla sobre el tema de la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Y en esa legislación está claramente establecido cuáles son los elementos constitutivos de la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Y dentro de esto está la coerción. O sea, si tú ves a un niño que está pidiendo en la calle, regularmente las personas lo ven como algo normal y desconocen que detrás de ellos hay toda una red de trata y que ellos están ahí no por voluntad propia. El simple hecho de que ya estén ahí en contra de su voluntad, de que haya una persona que lo lleve y lo traslade y de que estén haciendo esto para generar recursos y enriquecer a esa red, ya es una trata de personas. O como hemos visto, por ejemplo, los bebés que son cargados, que son drogados, por utilizar un término, simplemente para el hecho de que la madre o este dueño de la red se lucre de todo este negocio. En República Dominicana, entonces, estaríamos escuchando muchas historias repetidas de estos niños, de estas niñas y de sus padres. Ustedes, el trabajo que realizan, que debemos felicitar de antemano, muchachos y muchachas con Don Bosco, ¿tienen años viendo esta realidad? O sea, ¿qué me dices? Bueno, ya como muchachos y muchachas con Don Bosco tenemos 30 años trabajando aquí a nivel de la República Dominicana y son situaciones que vemos que se vienen repitiendo en el tiempo. Definitivamente que hay factores que son determinantes para que se dé esta situación. Y aunque la pobreza per se no es el factor principal, porque no es asociar a los pobres a esta situación, sí hay condiciones familiares que arrojan a estos niños a la calle a trabajar. Las estadísticas que manejamos a nivel de los organismos internacionales, el UNICEF, establece que un porcentaje muy alto de estas familias están compuestos por una madre cabeza de familia. Y una madre que tiene muchos hijos. Y esos hijos tienen que salir a la calle a buscar el sustento. Y de ahí se comienza toda una experiencia de calle. Son niños que van rompiendo el vínculo con la familia. Y una vez están en la calle, ya se vuelven víctimas de redes de explotación que ven en ellos una manera de cómo ellos también lucrarse, ¿verdad?, a través de estos niños. Y ahí venimos nosotros como institución a realizar un trabajo de poder volver a esos niños, reintegrarlos a sus hogares a través de los programas que nosotros desarrollamos. Pero definitivamente que tiene que haber un problema de base, de fondo, para que esos niños salgan. De ahí la importancia, ¿no?, de articular todas esas políticas del Estado a través del CONANI para evitar la salida de estos niños, estas niñas a las calles, que es un factor importante. En esta problemática se da tanto con niños como con niñas, la explotación sexual y comercial, que muchas veces se pueda pensar que nada más son las niñas, pero también los niños son explotados sexualmente a través de muchas redes. Pero las niñas lo sufren más, ¿no? O sea, obviamente por la condición de ser mujer, de ser niña, son más vulnerables. Sí, en este caso. eso es así. Sí, definitivamente. Sin embargo, en el caso de los niños que van a la calle a trabajar, las estadísticas dicen que son más los niños que las niñas que trabajan en la calle. Entonces se ven también expuestos, ¿no?, a estas situaciones. Ustedes ambos han dicho algo que me ha llamado mucho la atención y quiero dejar claro entonces en este programa. Pobreza no es la principal causa. No. Estamos hablando de una responsabilidad de los padres que abandonan o que por el mismo hecho de no tener los recursos económicos suficientes tienen que mandar a esos muchachos a la calle. Sí, hay una marginalidad, hay una situación de fondo, de base. En la medida en que las familias puedan tener garantizadas sus necesidades básicas de alimentación, de educación y de cuidado, ya no vamos a tener más niños trabajando en la calle.
y posiblemente no siendo víctima de estas redes de explotación. ¿Ustedes han visto esto incrementarse en los últimos 10, 15 años en República Dominicana o el comportamiento sigue similar en cuanto a la recepción de muchachos y muchachas? Mira, definitivamente que se ha estado realizando un trabajo en los últimos años. Desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el niño pasó de ser un objeto de derecho a un sujeto de derecho. Claro. De ahí nace la primera ley que nosotros tuvimos, la 1494, que después se transformó hacia la 136-03, que establece todo un marco de protección. Y a través de los organismos del Estado, el mismo CONANI y las ONG, hemos venido realizando un trabajo de concienciación, ¿verdad?, en torno a la realidad de estos niños. Sin embargo, todavía faltan muchas políticas públicas que vayan en atención a la población infantil. Qué bueno que este año se fue dedicado a la primera infancia a través del gobierno, pero todavía quedan muchas cosas por hacer y de trabajar con la infancia. O que esas políticas públicas se cumplan, porque leyes tenemos. Claro. Tú sabes que yo quería mencionar algo, que lo más seguro Giovanni y Marlon han tenido conocimiento de eso, que yo incluso llegué a participar en un momento que tuve la oportunidad de trabajar en funciones públicas, que era la Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños. Era una comisión que le integraban una gran cantidad de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales donde se coordinaba ahí una serie de acciones de hacer anualmente para erradicar o disminuir esta problemática. Yo la verdad que no sé si eso ha seguido, pero para mí me pareció una iniciativa muy valiosa y una pena que no se haya seguido, sino que sí que no la hacen. Y yo me acuerdo que la encabezaba CONANI y el Ministerio de Trabajo, esa comisión, y para mí era excelente. Ahí se juntaban todas las instituciones que tenían que ver con este tema, para ver qué es lo que hay que hacer, qué tú vas a hacer, qué lo vamos a hacer. ¿Pero en qué se queda? ¿En la firma? Bueno, ¿Se no, queda en la intención? ¿Se queda en la fotografía ahora, claro, de prensa? Te voy a decir una cosa. Estaba la voluntad y la intención de las instituciones que mandan su representante ahí, pero por lo menos tú veías que, bueno, estamos por lo menos pendientes de este tema y se está moviendo esto. El tema es siempre la voluntad. Así es. Claro. Es la voluntad. Pero para mí me parecía que eso era un instrumento valioso. Sí, y hay acciones que se desarrollan a nivel de la industria turística. Se está estableciendo a partir de un acuerdo internacional con la EXPA Internacional, una organización que trabaja ese tema, un convenio en donde los hoteleros se comprometen a velar dentro de sus instalaciones para que no ocurra la explotación sexual y comercial. Porque hay una realidad. En ese comercio también que como país lamentablemente se nos vende en el extranjero como un destino turístico sexual infantil. Y vienen muchas personas, lamentablemente, con ese perfil, y es en los hoteles donde se da en mayor parte esta práctica. Entonces, en la medida que los hoteleros estén empoderados, es posible denunciar, es posible que esos casos se puedan detectar, y todo el ciudadano común. Yo tuve una experiencia en un hotel donde veía una persona con unos niños que eran de raza diferente, y yo me acerqué a la gerencia, finalmente, por suerte, eran sus niños adoptados, pero hay que tomar las medidas siempre en estos casos. Tú sabes que... discúlpame un segundito, tenemos compromisos publicitarios que cumplir. Al regreso continuamos esta conversación y se une también la Procuraduría a esta mesa. No se vayan. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cid.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana.